Entonces les iba a pedir el favor hoy, solo hoy, otras veces no les digo nada, que aquellos que nos han seguido dejen durante estos minutos que vamos a estar, nos dejen lo que están haciendo un poquito. Dedíquense hoy a escuchar un poquito lo que vamos a hablar, no solo a oír, sino a escuchar, porque estoy seguro que no solo si yo lo hago bien, no solo les va a gustar, sino que les puede ayudar a muchos, les puede ayudar a conocerse a sí mismos y les puede ayudar un poquito a reorientar a lo mejor su vida, porque como vamos a hablar, la personalidad, que es de lo que vamos a hablar, siempre se está formando y nunca se puede decir, no, esta personalidad, uno ya no cambia, uno ya es como es, no, uno está cambiando continuamente. Y en ese sentido, por ejemplo, pues para que te dé un poco envidia, yo estaba leyendo ayer o antes de ayer un trabajo muy bonito sobre el siglo de Darwin, llamaba el siglo de Darwin al siglo XIX, desde el punto de vista científico, y cómo hablaba un gran científico que con 97 años le preguntaban, ¿y cuál es la época de su vida que usted añora? Y él decía, hombre, la época de mi vida en que yo añoro es de los 50 a los 70. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que está tan de moda los jóvenes. Y él decía, porque durante esa época uno ya no está dependiente de esas tiranías sociales del éxito, la fama, el dinero, los hijos que le atan a uno. Entonces ya puede uno desarrollar mucho de lo que lleva dentro. Y si yo tuviera que volver a alguna época, él decía, este gran científico, volvería a los 50, a los años 50, no al siglo, sino a sus años 50. Entonces, a mí eso me ha dado mucha moral y estoy de muy buen humor desde entonces, durante ayer que lo leí. Digo, pues mira, ahora me vienen mis años buenos. Sí, porque te quedan 3 años para terminar con esos 20 años. No, me quedan dos. No, digo que 2 para terminar, para llegar a los 70. Sí, por eso, pero dos. Bueno, pues entonces, pero eso yo lo encardinaba también en que la personalidad, y lo que vamos a hablar hoy de la personalidad, porque no solo es la personalidad desde el punto de vista psicológico que vamos a hablar, sino de la forma de enfrentarse al mundo. Entonces, pues repito, por favor escúchenos hoy un poquito, que a lo mejor les va a ayudar a conocerse y todavía a modificar ciertas cosas en el rumbo de su vida, que siempre estamos a tiempo. Hecho este preludio, pues yo recuerdo que he estado hablando durante 2 semanas de la personalidad, les he hablado de las teorías de la personalidad, de cómo ha ido interesando siempre a toda la historia. Hemos hablado de Hipócrates, de Kresmer, hemos hablado del perro de Pavlov, hemos hablado de todos, y por fin llegamos a lo que yo opino, lo que a mí me gusta, lo que se sabe hoy día de la personalidad, y sobre todo vamos a hablar de la teoría, que yo estoy bastante de acuerdo con ella fundamentalmente, porque uno puede tener pequeñas diferencias, pequeñas pegas, pero sobre todo la teoría de la persona, que para mí, desde mi punto de vista, en este momento sabe más de personalidades en el mundo, que se dedica fundamentalmente a ello, que es un americano. ¿De dónde, José Luis? ¿De San Diego? No, si lo dije la semana pasada. De San Luis, Missouri. San Luis, Missouri, sí. Robert Cloninger, con el cual ya les dije, tuve el placer y el gusto de tener una reunión hará un par de meses, una reunión en Petit Comité aquí en el Hotel Palace de Madrid, donde estábamos muy poquitos psiquiatras y tuvimos una reunión muy agradable. Entonces intentaré hoy trasladarle a ustedes todo lo que él piensa y lo que yo generalmente comparto sobre lo que es la personalidad. Ahora tenemos una gran ventaja. Yo voy a hacer un pequeño inciso también cuando José Luis me decía un tema extraordinario. No sé un tema extraordinario, es un tema que a mí me gusta fundamentalmente. Yo sigo un poco la filosofía, la teoría de Eysenck, del cual recuerdan que ya hablé la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo, que es el que un poco basaba su personalidad en los 2 factores estos del neuroticismo y la extraversión. Él decía que lo fundamental para entender la psiquiatría era la personalidad, y yo estoy bastante de acuerdo, porque no solo es para entender el ser humano, para entender la historia, que es lo que a mí me gusta, como ya saben ustedes, creo que a veces la historia hay que entenderla por medio de la personalidad de los que han cambiado la historia. No solo eso, sino también para entender las enfermedades psiquiátricas. Uno enferma como es. Es decir, si José Luis y yo tenemos un trastorno de ansiedad, pues nos volvemos más obsesivos porque somos obsesivos. Si una persona melancólica tiene un problema, enferma depresivamente. Si un histérico tiene un problema, reacciona histéricamente. Es decir, incluso para entender la enfermedad hay que entender la personalidad, pero incluso no los problemas psiquiátricos. Uno incluso cuando enferma físicamente, somáticamente, reacciona en función de su personalidad. No es lo mismo cuando está malo un hipocondríaco, no quiero mirar a nadie, que cuando está malo una persona que tiene otro tipo de personalidad, ¿no? José Ramón, creo que te ha faltado y te llamo. No, perdóname, pero antes también con la residencia de animales, pues yo me meto un poquito. Bueno. Así que una cosa para mí fundamental es entender la personalidad, para conocernos a nosotros mismos, para conocer la historia y para poder modificarla. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, a continuación, tiene la gran ventaja, con respecto a lo que hemos hablado estas semanas,
que yo les he dicho, bueno, la teoría esta, la teoría lo otro, bueno, ahora ya tiene una gran ventaja. Uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo que yo voy a decir ahora, que es la teoría fundamental de Robert Cloninger, la diferencia que tiene, como está pasando casi todo en medicina, es que ahora ya no son teorías, ya empieza a estar bastante demostrado, ya no son especulaciones, como ha habido teorías a lo largo de la historia. Cuando nosotros vamos a hablar de los rasgos del temperamento de cada uno, ya no solo se saben, es que se saben ahora dónde está, como vamos a decir, gracias a los avances de la neurobiología y gracias a los avances de la genética y de la experimentación animal, porque como ahora hablaré un poquito de los animales, José Ramón puede dar su opinión si quiere. Esto que vamos a decir ya no es una teoría que dice, bueno, piensa esto, no. Esto ya son cosas absolutamente, prácticamente demostradas, y si no demostradas al 100%, con una gran posibilidad, con una gran probabilidad, y que la línea va por ahí. Entonces Cloninger, siguiendo un poquito esta línea de Eysen, se dio cuenta que la personalidad era fundamental no solo para conocer, sino para el tratamiento, de lo cual hablaremos la semana que viene. Y entonces empezó a investigar con la manera americana. ¿Y cómo hacen los americanos para investigar una cosa? 200.000 casos. Exactamente. Mira, se ha despertado. Efectivamente. Lo primero que hizo, pues lo que hacen los americanos. 200.000 casos y mucha estadística. Bueno, quien dice 200.000 dice 1.250. No, muchos. Robert Cloninger hizo muchos casos, empezó a ver la personalidad y empezó a investigar con un test que él se inventó, rasgos fundamentales de la personalidad. Y se encontró con que la estadística esta vez dio más o menos la razón a la lógica. Y ahora vamos a ver por qué. Normalmente no siempre es así, pero de vez en cuando los americanos llegan a las mismas conclusiones que hemos llegado, o que han llegado todos desde hace muchos siglos, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que la personalidad, y porque suenen las campanas, que redoblen, que se me paren los pulsos, todo esto que se suele decir, porque él llegó a una gran conclusión. La personalidad es la suma del temperamento más el carácter, es decir, de lo heredado más lo aprendido, o loor. ¿Qué les parece a ustedes? Que esto lo estudiaba yo en filosofía de claro, hace algunos siglos. Naturalmente. O sea, lo primero que él se dio cuenta, pero cuidado, él se dio cuenta, insisto, que él llegó a las conclusiones neurofisiológicas de herencia, de conducta, etcétera, que la personalidad son dos cosas. Con lo que uno nace, más lo que uno aprende a lo largo de la vida. Y esto es una cosa muy evidente, que aunque a José Luis le parezca tan sencillo, no siempre ha sido así. Durante la época, yo diría, del dominio del psicoanálisis, a ver quién le decía a alguien que en la personalidad había un componente genético y un componente heredado. Casi le tiraban a uno a las hogueras, ¿no? Pero es evidente que hay un componente genético y un componente heredado. Bueno, pues a ese componente genético, a eso que nosotros nacemos con ello, él le llamó, es el temperamento. El temperamento, vamos a hablar a partir de ahora del temperamento con lo que nacemos, con el responsable de esas acciones automáticas con las que vemos que los niños, ustedes saben que ustedes tienen niños, y a lo mejor tienen 3 o 4 niños, o 2 o 3, y todos ya desde pequeños no se comportan de la misma forma. Pero no solo eso, en la investigación animal, en la conducta animal, tú puedes ver, y José Ramón hablaba antes de cuando los llevan a las residencias, cómo se comportan de diferente forma un animal y otro, y aunque sean hermanos, aunque sean se comportan de diferente forma. Luego hay una cosa heredada que es la responsable de esas conductas automáticas que tenemos todos ya desde que nacemos. Ya desde que nacemos vemos en la playa a un niño que enseguida deja a su madre y se va buscando a otros niños, o va buscando detrás de una pelota, es lo que vamos a hablar ahora, un niño que está buscando, explorando, buscador de novedades. Y vemos a otro niño que no se suelta de la madre nunca. Vemos a otro niño, que es lo que vamos a hablar ahora, de los que evitan el miedo, el peligro, los que están siempre con miedo. Y vemos a otros niños que siempre cuando hacen algo le piden, papá, hago esto, ¿qué te parece? Mamá, ¿qué te parece? Siempre buscando el refuerzo de su entorno. Es decir, eso que todos sabemos que hacen los niños desde pequeños, bueno, pues fue el gran descubrimiento de aquellas investigaciones de Cloninger. Entonces Cloninger dijo y dice que el temperamento, repito, lo heredado, aquella parte animal, podemos decir, tiene 4 dimensiones fundamentales. Acuérdense ustedes, tiene 4 dimensiones. Él en principio dijo 3, que son las fundamentales, y luego añadió una cuarta, que es un poco una reminiscencia de la tercera, de las cuales les voy a hablar ahora mismo.
Les paro un poquito para que tomen nota mentalmente, por lo menos. Hacemos un pequeño inciso y decimos 4 dimensiones en el temperamento, en lo que todos tenemos, en lo que tienen todos los animales, y ahora lo van a ver ustedes por qué. La primera dimensión no es que sea la primera, sino porque yo las digo por este orden, puede ser por cualquier orden. Las digo en inglés o en español, en los dos. ¿Hay traducción simultánea? Sí, vete diciendo en español y yo lo traduzco al inglés, sí, que será más fácil. La primera dimensión es el buscador de novedades. El novelty seeking, o el seeking sensation, también dicho. El buscador es una dimensión que es la que te lleva a la actividad exploratoria, a buscar novedades en tu ambiente, es decir, a no quedarte siempre parado. Esta, si ustedes se fijan, es una dimensión fundamental en el ser humano. Si no fuera por esta dimensión, estaríamos todavía, no digo en la edad de piedra, digo, vamos, en el Homus ancestor, si es que existe esta teoría de Atapuerca muy interesante, ¿no? De hace 800.000 años. Estaríamos entonces igual que ellos, pero gracias a que el hombre, igual que los animales, hay muchos animales que son mucho más exploradores que otros, ¿no, José Ramón? Sí, bueno, es típico en el nido enseguida, en cuanto eclosiona el huevo, que el pollito salga por ahí buscando. Eso es. Pues esta dimensión es una de las dimensiones del temperamento, que es el buscador de novedades. Cuando se lleva a un extremo, como diremos luego, es el buscador patológico de sensaciones, ¿no? El seeking sensation, el que está continuamente como paloma haciendo rafting, buscando cosas por ahí, etcétera, ¿no? Esta es una primera novedad, una primera dimensión. La segunda es la evitación del peligro. Es decir, nos damos cuenta de que hay un rasgo dentro de nuestro temperamento en el cual nos hace evitar el peligro. Es ese rasgo por el cual, si en vez de entrar Paloma ahora mismo en el estudio, entra un tigre, habríamos salido todos corriendo, ¿no? No, yo no. ¿Tú no? Yo lo hubiera hecho. Tú lo hubieras hecho, sí, con la mano que tienes tú con los gatos. Mi gato no lo voy a hacer con un tigre, vamos. Esa dimensión, se dan cuenta ustedes que la tenemos todos, la evitación del peligro. La tercera dimensión es la dependencia del refuerzo. Es decir, es esa que determina al individuo a actuar buscando siempre la aprobación y la aceptación de su entorno. Son estas personas que siempre están diciéndole, ustedes se fijan, esto es muy frecuente, este niño que siempre le está diciendo a sus padres que si hace una cosa no lo hace, que siempre busca el refuerzo de ellos, que siempre es el buen chico en el colegio, que busca la aceptación de los profesores, y es esa persona que se llama, no sé si vosotros lo habéis visto, ustedes lo han visto, es el pelota de alma que hay en el trabajo, porque uno puede ser un pelota porque está buscando algo, subir en el trabajo, pero no sé si os habéis dado cuenta que de vez en cuando en el trabajo, en el colegio, había siempre un pelota de alma, el que le sale de dentro, aunque no busque nada, que siempre está buscando el refuerzo, la aceptación, primero del padre, luego del profesor y luego de los jefes. Qué bien habla este hombre, ¿eh? A mí me encanta. Qué bonito. Me encanta oírle. Qué bonito. ¿Me van a dar el premio que te han dado a ti? Sí. Por díselo, a ver si me lo dan a mí también. Buenísimo. Esta es la tercera, que es la dependencia del refuerzo. Estas eran las 3 dimensiones fundamentales que él dijo. Los buscadores de novedades, la evitación del peligro y la dependencia del refuerzo. Pero luego se dio cuenta, bueno, nos meten aquí una interferencia, cualquiera sabe, pero luego él se dio cuenta que había una cuarta, que era lo que se llamaba la persistencia, que son aquellas personas que tienden a repetir conductas que ya han sido reforzadas anteriormente de forma positiva durante la infancia y las repiten continuamente. Es aquellos que decimos siempre, pero sigue actuando como un niño. Es decir, hay personas, ustedes se han dado cuenta, que siempre están haciendo las mismas cosas que cuando eran niños, porque entonces aprendieron que eso tenía un refuerzo positivo y las siguen haciendo. Esta es una cuarta que es menos importante, pero que también la ha dicho él. Pero fíjense ustedes lo que sabemos hoy día. Es decir, que fundamentalmente de las 4 y de las 3 más importantes, que les repito, es el buscador de novedades, es la evitación del peligro, es la dependencia del refuerzo. Hoy día no sabemos eso, sino solo sabemos que se heredan, y además sabemos cuál es el sistema fundamental de neurotransmisión de todos ellos. Fíjense lo importante que es esto para el conocimiento de la personalidad y sobre todo además para el tratamiento. Por ejemplo, sabemos que los buscadores de sensaciones tienen una alteración en el sistema, José Luis, los seeking sensation, en el sistema Bien, hombre, tranquilo, no te pongas nervioso. Sí, en ese. Dopaminérgico. Exacto. Fíjense, bueno, llega un momento en que ya no va a venir al programa, José Luis, ya se lo sabe todo, ¿eh? Efectivamente, estos buscadores de sensaciones, estos buscadores de novedades, tienen una alteración que se hereda fundamentalmente en el sistema dopaminérgico. Pero eso no solo lo hemos visto, sino que hemos visto también que hoy día, como se puede ver bastante la genética y mucho más que vamos a saber en los próximos años, sabemos que
cuando hay un hijo de buscador de sensaciones, vemos que la alteración, llamarlo de alguna manera, la hereda por el sistema, una alteración en el sistema dopaminérgico. No solo sabemos que existe, sino que se hereda también. Los evitativos del peligro, esos que están siempre cogidos de la manita y que tienen una conducta fóbica, que cada vez que hay un problema huyen de ellos, han dado ustedes cuenta como ante un problema normalmente uno se enfrenta a él, o todo lo contrario, siempre tienen la gran huida, siempre se evitan las situaciones, se meten, se esconden debajo de una mesa. Bueno, pues esos parece que su alteración fundamental es en el sistema serotoninérgico. Por eso es tan importante en estas personas, como hablábamos la semana que viene, el tratamiento. Como decíamos al principio de esta serie, uno no puede tratar cualquier cosa de cualquier forma. Entonces sabemos que aquí la serotonina es la gran implicada. Y la tercera dimensión de este temperamento es la dependencia al refuerzo. Es decir, les repito, esas personas que están siempre buscando la aceptación de su entorno, de su jefe, de su profesor, de su jefe. Bueno, pues aquí parece que la noradrenalina es la fundamental. Parece que tienen una alteración en el sistema noradrenérgico. Estos rasgos quiero que se den cuenta que los tenemos todos. Es tan importante que sin ellos la humanidad no sería la humanidad. Todos los tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Por cierto que hoy estoy hablando, repito, de personalidad, no de trastornos de personalidad. Todos tenemos estos rasgos cuando nacemos. El problema es cuando hay un desequilibrio en estos rasgos. El problema es cuando hay uno que predomina de una forma muy patológica sobre otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el evitativo fóbico, cuando hay un gran desequilibrio a favor de la evitación de peligro. Y esas personas que es un fóbico, que por miedo nunca hace y nunca desarrolla eso que debería. A mí me decía el otro día una persona en la consulta, pues hombre, que es que a mí me han ofrecido dar clase de no sé cuánto y no sé qué, y yo le veía claramente a esta persona y digo, mira, tú debes hacerlo porque tú hablas muy bien y te expresas muy bien, solo que está bloqueada por su miedo, ¿no? Estos son personalidades fóbicas, cuando hay un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio muy grande en función de los buscadores de novedades, que son pues estos buscadores, yo diría que a veces incluso temerarios, por lo que es su vida, son estos que se pasan la vida jugándose la vida, ¿no? Los del anuncio de Pepsi. Los del anuncio de Pepsi, claro. Estos son buscadores de sensaciones patológicos, porque todos debemos buscar sensaciones, explorar, etcétera. Pero claro, son buscadores excesivos. Y luego está ese otro tercer elemento, cuando hay un desequilibrio, que es lo que hablaba antes, que es el pelota de alma, el que está siempre buscando la aceptación de los demás, de su jefe. Claro, nunca hace lo que él cree, sino hace lo que los demás esperan de él para obtener su refuerzo, con lo cual tiene un gran problema de confianza en sí mismo. Es decir, quiero resumirles esto del temperamento diciendo, lo tenemos todos. Estas 4 funciones básicas son las que explican nuestra conducta en los actos automáticos, y es normal, todos las tenemos, no pasa nada. Lo que hay que llegar es un cierto equilibrio entre ellas. Cuando hay un gran desequilibrio es cuando hay una alteración en el temperamento. Esta es la primera parte de la personalidad, el temperamento. Y la segunda, que es un poco, a mí me interesaba, voy a decirla un poquito más brevemente, pero es muy importante, que es el carácter. El carácter es lo aprendido, es lo que vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida, y aquí es donde yo quisiera que ustedes meditaran. El carácter, Cloninger lo definió en función de cómo nos enfrentamos ante 3 cosas: ante nuestro propio yo, ante la humanidad y ante el universo. Entonces definió 3 dimensiones del carácter, que es uno que se llama el self-directed, o sea, el dirigido hacia sí mismo, vamos a llamarlo, aunque la palabra en este caso. Otro es la cooperatividad, es el segundo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la cooperatividad, José Luis? Y el tercero es la trascendencia. Son tres dimensiones muy importantes de la personalidad. Las voy a definir un poquito. El dirigido a sí mismo quiere decir esas personas que aceptan sus propias responsabilidades. Fíjense ustedes esa tendencia que hay a proyectar muchas veces la responsabilidad de cada uno. Son esos proyectivos, que pase lo que pase, ellos nunca son culpables de nada. O sea, yo me he equivocado porque el profesor me tiene manía, suspendido, y los padres llegamos a creérnoslo, ¿no? Eso lo definiste tú en su momento como el inocente universal. Claro, el inocente universal es el proyectivo, nunca tiene la culpa de nada, ¿no? Pues el que acepta su propia responsabilidad, dice, me he equivocado, y además acepta que uno se equivoca, que no pasa nada. Eso es una cosa muy importante, es un rasgo que define a lo que Cloninger llama el dirigido hacia sí mismo, no le echa la culpa a los demás, que además se caracteriza porque tiene identificadas claramente sus metas y sus objetivos.
Es una persona que tiene claramente, no decir su meta es ser protésico dental, digo, recordando a Fernando que no ha venido, ¿no? Aunque él no es protésico, pero bueno, hablamos de los... No eso, sino que tiene claras las metas personales, dónde quiere llegar, a qué quiere aspirar en su vida. No eso, sino que tiene claras las metas personales, dónde quiere llegar, a qué quiere aspirar en su vida. Eso es muy importante. Que luego desarrolla una capacidad para resolver los problemas. Y eso tiene que ver un poquito con los rasgos del temperamento, porque claro, los rasgos del temperamento y del carácter están actuando mutuamente. Esto no es un compartimento, sino uno actúa sobre el otro. Es decir, esas personas que no desarrollan, que no se enfrentan a los problemas y no desarrollan una capacidad de enfrentarse a eso es muy importante. Y por último, otro rasgo de esta es que se aceptan. El aceptarse a sí mismo es fundamental. Esas personas que nunca se aceptan a sí mismos, que nunca están aceptando sus errores, que no se enfrentan a nada. Llega un momento en que no se aceptan, no están a gustos consigo mismo. Y como no están a gustos consigo mismo, pues nunca están a gusto con la vida. Son personas siempre de mal humor, esa persona siempre irritada, irritable con los demás, que lo vemos siempre, que está siempre de mal humor, porque no se acepta, no se gusta a sí mismo. Todos estos factores deciden al rasgo más importante del carácter, que es el dirigido a sí mismo y que tiene que ver mucho con la buena autoestima. La mayor parte de los trastornos de la personalidad que vemos normalmente son porque carecen o tienen un problema en este apartado, que no se aceptan a sí mismos, que siempre están proyectando la culpa, etcétera, no tienen una buena autoestima y entonces desarrollan trastornos de personalidad en función del rasgo que hemos hablado antes. Por ejemplo, el evitativo, cuando no está a gusto consigo mismo, que se hace un fóbico y siempre tiene miedo a todo y siempre está evitando las cosas. Ese es el primer rasgo que caracteriza el carácter que usted va aprendiendo a lo largo de su vida. Por eso plantéese lo que les he dicho, acéptese a sí mismo, acepte que usted se equivoca y que no pasa nada y que la culpa de todo no lo pueden tener siempre los demás. Una vez los tienen los demás, otra vez ustedes, y tenga usted sus objetivos en la vida, es muy importante. Si usted tiene este rasgo bien surtido, verá usted cómo empieza a gustarse más a sí mismo, estar a gusto con su vida. El segundo es el de la cooperatividad. La cooperatividad se caracteriza por que son esas personas tolerantes. Esto es muy importante, tolerantes, empáticos. Empáticos quiere decir que se ponen siempre en los zapatos de los demás. Es decir, no decir, bueno, yo no entiendo por qué hace esto. No. Tenemos que entender un poquito lo que pasa, la empatía, que los demás también son humanos y se equivocan, y que no hay que ser solo, como hablábamos, y una pena que no esté Juan Carlos, podíamos hacer un curso los dos de estos amigos, que a veces son amigos tuyos, si haces lo que tú quieres y si no, ya no lo son. Como bien lo definía este libro estupendo del cual el verano pasado lo pasé también, de Mercedes Salazar, El secreto de las flores. Qué bien definía en un solo renglón todo esto que estoy diciendo yo. Empáticos con nuestros amigos, empáticos con nuestros semejantes y tolerantes y naturalmente dispuestos a ayudar, que eso es la cooperatividad. Y además tienen capacidad de olvidar. Cuidado estas personas rencorosas que te dicen, es que hace 10 años me la hiciste y no te la perdono nunca. Son intolerantes, tienen un desinterés social, es todo lo contrario a la cooperatividad. Son insolidarios y vengativos. Esas personas nunca están a gusto consigo mismos y por eso muchas veces, este es un tema muy interesante, son gente que necesitan algún tipo de compensación social. Por ejemplo, necesitan el poder, que hablábamos un poquito ayer por la mañana, hablando de personalidades un poquito extrañas, patológicas. Necesitan el poder, necesitan machacar a gente, necesitan dominar, porque nunca están a gusto consigo mismos, no son tolerantes, no son empáticos, no están dispuestos a ayudar. Están ustedes todavía a tiempo, tengan la edad que tengan, piensen un poquito que hay que ser tolerante con los defectos de los demás y con los defectos de uno mismo, y dispuestos a ayudar siempre. No hay nada que ayude más psicológicamente a la cooperación. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de los trabajos tan bonitos que se hicieron en los campos de concentración nazis, como los que mejor se mantuvieron psicológicamente eran lo que se llamaban aquellos equipos de solidaridad, equipos de ayuda, que se dedicaban a ayudar a los que estaban más necesitados y a los enfermos? Cómo eso ayuda mucho. Y olviden ustedes lo que les han hecho de vez en cuando. El ser magnánimo con los demás le va a hacer usted estar más a gusto con usted mismo, no tenga ninguna duda. El ser tolerante, dice, no se ha equivocado, me ha hecho una faena, puedo decir un pequeño taco, me ha hecho una putada, bueno, ¿y qué?
A veces también me he confundido yo. Y no pasa nada por eso. Sean ustedes tolerantes. Eso le hará estar más a gusto consigo mismo. Pero un momento, que voy a apuntar que ha dicho putada este hombre. Ya me va a descontar algo del sueldo, pues estamos listos. Que estoy de Rodríguez y tengo que ir a cenar esta semana por ahí, porque no sé hacerme estas cosas que hablabais antes. Y el último punto es la trascendencia. Eso también muy importante. La trascendencia es lo contrario a ese materialismo racional que hay ahora mismo. Eso que todo parece que ya las ideas, el espíritu, ya no tiene nada que ver con lo que se lleva ahora mismo. Todo es conseguir cosas, ganar dinero, etcétera. Pues tener espiritualidad, tener ideas del más allá, las que ustedes quieran, estar unido con el universo es muy importante. Es decir, si nosotros llegamos a un equilibrio entre los 4 factores del temperamento y llegamos a desarrollar perfectamente, cuanto más mejor, estos 3 factores del carácter, no solo no tendremos ningún problema psicológico, sino mucho más. Y parafraseando un poquito a Kipling, del poema, no solo serás un hombre, o un ser humano, sino que uno podrá llegar a ser feliz si es capaz de desarrollar estos 3 caracteres de dirigido hacia sí mismo, la cooperatividad y la trascendencia. En fin, he ido un poco deprisa, pero me parece que es un tema francamente bonito y que si les ha servido algo a ustedes, pues ya nos vamos más contentos.